Muy buenos días a todos. De parte de la Academia de Centroamérica les damos una cordial bienvenida y les agradecemos a los panelistas y a todos los participantes que nos acompañan hoy. Con motivo de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, el día de hoy tenemos el tercer evento de la serie que hemos llamado Costa Rica en Marcha. Esta serie de eventos tiene el objetivo de abordar temas que nos parece son claves para promover el desarrollo del país. El evento de hoy se llama Optimización de activos para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura y será moderado por la señora Ileana Aguilar. Ella es vicepresidenta del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y le cedo la palabra a doña Ileana. Muchas gracias. Gracias a usted, Gloriana. Pues un gusto para mí estar hoy aquí acompañándolos en esta propuesta que nos pone la Academia de Centroamérica para que podamos discutir en el marco del Bicentenario una serie de problemática nacional que pues nos preocupa y nos ocupa a todos. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de tres personas muy distinguidas, profesionales de gran trayectoria. Para empezar la actividad vamos a tener una charla de parte de Federico Villalobos. Federico va a tener aproximadamente 40 minutos para desarrollar su tema y posteriormente vamos a recibir los comentarios de parte de don Rodolfo y de don Francisco Javier. Más o menos ustedes tendrían unos 20 minutos cada uno para hacer sus réplicas y sus comentarios. A los participantes los invito a hacer sus preguntas a través del chat, ojalá en el momento en que surja la duda para que no se les vaya a olvidar y poder hacer bien enriquecedora esta discusión. Así que finalmente vamos a cerrar con las preguntas para terminar más o menos cerca del mediodía nuestra actividad. Voy a presentarles a Federico Villalobos. Él es economista, especialista en infraestructura. Posee más de 15 años de experiencia en modelos financieros avanzados, estructuración de financiamiento, project finance, evaluación financiera y económica de proyectos y participación público-privada. Actualmente es socio de la firma Deloitte para Centroamérica y República Dominicana. Es economista, como ya les indiqué, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector público y privado y en organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el IFC. Su experiencia profesional también incluye proyectos en todos los países de Centroamérica y la República Dominicana. Asimismo, es expositor recurrente en conferencias a nivel local y en el extranjero, y es analista en medios de comunicación nacionales e internacionales. Además, pues Federico tiene una formación de Master Business Administration de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, y algunas especializaciones o certificaciones, tanto en participaciones público-privadas, en programas de infraestructura en economía de mercado, y también es especialista en el mercado de valores. Así que pues le cedo el espacio a Federico y quedamos atentos. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un gusto estar acá. Voy a compartir, ya todos saben la pregunta que sigue a continuación, ¿verdad? Es si todos van a estar viendo bien una vez que la proyecte. Por favor. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, de nuevo, buenos días. Para mí es un gusto estar compartiendo aquí con un panel tan distinguido y evidentemente con la Academia de Centroamérica que abre espacio a discusiones de este tipo que son muy importantes no solo para lo inmediato, que suele ser el foco, digamos, en el que tenemos puesta nuestra vista, sino es, bueno, cuál va a ser esa forma de desarrollar y gestionar proyectos de mediano y largo plazo, que es uno de los temas, digamos, que nos trae acá. Vale la pena preguntarnos y tal vez empezar haciéndonos, perdón, creo que hacernos esta pregunta: ¿desarrollamos cosas
para olvidarlas o desarrollamos servicios públicos de calidad, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante pues tener presente ese tema. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente nosotros cuando desarrollamos proyectos de infraestructura lo hacemos de una manera tal, y esto no le hablo del caso Costa Rica, sino históricamente a nivel mundial, donde construimos pues una infraestructura y no necesariamente luego tomamos la responsabilidad asociada de mantener y gestionar de manera adecuada, ¿verdad? Y mantener, me refiero, no solo, digamos, darle ese mantenimiento tradicional, si se puede llamar de esa manera, sino también operar en el sentido de brindar servicios públicos de calidad, que es al final de cuentas lo que queremos para garantizar una buena, digamos, una mejor calidad de vida para las personas y al mismo tiempo digamos, facilitar las actividades productivas. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, cada uno de nosotros tendrá en la mente a qué nos referimos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que vale la pena ampliar el espectro y también plantear la infraestructura como una red. O sea, al final de cuentas, todos los tipos de infraestructura, transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento, todo está interconectado. ¿Interconectado en qué sentido? En el sentido de el servicio que se brinda y asimismo también en cuanto a cuál es la asignación de recursos que vamos a hacer entre cada uno de estos sectores. Y hay un elemento adicional que yo creo que también juega, no solo para el caso, digamos, de nuestra región, pero en Centroamérica tiene, digamos, un rol particular especial, que es de qué manera también la infraestructura integra la región y nos ayuda a mejorar las actividades productivas y la calidad de vida. Entonces, cuando hablemos de infraestructura, es importante poner sobre la mesa, pues, la forma en que estamos gestionando los recursos, pero también de qué manera están interconectados los tipos de infraestructura y también de qué manera interconectamos y mejoramos las actividades económicas en nuestra región. Ahora, hablando de nuestra región, tenemos retos muy importantes por delante. En este sentido, tal vez para ponerlo en perspectiva, la región de América Central y la República Dominicana, pues somos países que en cada uno, digamos, de sus economías podemos ser relativamente pequeños, pero como una región, somos una región que ya, digamos, entra a jugar a otros niveles. Somos una economía que de manera regional está al nivel, digamos, de la economía colombiana, de la economía peruana, chilena. ¿Y por qué tomo estos ejemplos? Porque son economías referentes, estas que menciono, en el tema de infraestructura. Entonces, lo que quiere decir esto es que actuando en bloque tendríamos incluso muchísimo más, digamos, oportunidad de posicionarnos en el mercado internacional como una región para la atracción de inversión. Ahora, dicho esto, tenemos retos importantes en todos los sectores. Como pueden ver, hay países que tienen, digamos, un mayor avance en unos determinados sectores, como es el caso de Panamá y la República Dominicana en el tema de transporte. Otros, por el contrario, que tal vez tenemos unos retos que hemos venido atendiendo durante el tiempo, como es el caso de Costa Rica, pero que estamos relativamente mejor posicionados en energía y agua potable. Y esto un poco para poner sobre la mesa también que el cerrar las brechas, el cerrar las necesidades de inversión en infraestructura para la provisión de servicios públicos, que es lo importante, pues pasa también por los recursos que nosotros vamos a requerir para poder acometer este tipo de inversiones. Y partimos de una base positiva en el sentido de que ya la región, todos los países de la región cuentan con un marco legal para el desarrollo de asociaciones público-privadas. En el caso de Costa Rica, la ley de concesiones, la ley de concesión de obra pública, la cual particularmente para lo que nos trae aquí, que es la optimización y monetización de activos, abrió, digamos, explícitamente esta figura por medio de la modificación que se dio a la ley en el año 2019. Es decir, ya se cuenta con un marco no solo para el desarrollo de APPs, sino específicamente para el modelo de reciclaje u optimización de activos de infraestructura. Ahora bien,
¿Qué nos lleva a plantear el tema de reciclaje o optimización de activos? Aquí, para poner un ejemplo, y es un ejemplo que es, digamos, el que podemos de alguna manera entender mejor y palpar de mejor manera, dado que igualmente el mecanismo y las necesidades de inversión están presentes en otros tipos de infraestructuras. Pero particularmente quisiera plantear el tema del sector carretero, porque es algo que todos entendemos bien, todos palpamos y todos, digamos, de alguna manera podemos y vivimos diariamente. El sector carretero enfrenta, digamos, un reto importante hacia adelante. ¿En qué sentido? Hemos venido desarrollando proyectos muy relevantes que habían esperado por mucho tiempo y ahora viene, pues, uno de las partes más importantes, que es, bueno, cómo gestionar y mantener estos proyectos de manera adecuada. Pero esto es algo, digamos, que va a suceder con estos proyectos y con los que hagamos hacia adelante, y es un ciclo, digamos, de no acabar. O sea, los proyectos nacen desde su preparación y realmente nunca están concluidos. Siempre van requiriendo, digamos, de ese acompañamiento, de ese mantenimiento. Pero hay un tema muy importante en cuanto al tema carretero. Costa Rica y la región igualmente ha basado sobre todo o ha tenido como una de sus principales fuentes de ingreso para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial lo que es el impuesto sobre los combustibles fósiles. Ahora, vale la pena preguntarse qué va a pasar con esa recaudación en el tiempo. Es decir, conforme vayamos adoptando tecnologías limpias o alternativas para el transporte, ¿qué va a ir pasando con el impuesto sobre los combustibles o la recaudación asociada? Eso es muy importante porque tal vez no lo vemos en el cortísimo plazo, pero es cuestión de pocos años para que empecemos a palpar una erosión, digamos, en la recaudación de este tributo, lo cual, como ustedes pueden ver ahí, el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad para gestionar más de 7,000 kilómetros, que es la red vial nacional únicamente, no estamos hablando de la municipal, ronda los 300 millones de dólares. Y con eso tiene que atender los 7,000 kilómetros y, como podemos ver ahí, atender obra nueva, atender servicio de la deuda asociado a la obra nueva que se ha generado y al mismo tiempo brindarle mantenimiento que requieren los activos. Entonces, aquí nos planteamos un tema, hacia dónde debemos orientarnos. Estamos en un escenario fiscal complejo que muy probablemente se mantenga por varios años, en el tanto, digamos, las finanzas públicas recobran o se fortalecen paulatinamente, pero que nos deja muy poco margen de acción en el sentido de flexibilidad financiera para desarrollar proyectos nuevos y para mantener. Entonces, dicho eso, enfrentamos un reto importante, y es, bueno, cómo atender un sector vial que tiene, pues, necesidades muy amplias y recursos limitados, ¿no? Y esto al mismo tiempo con el reto de posicionar, pues, digamos, modelos orientados más al pago por uso, que también sabemos que culturalmente, pues, enfrentan un reto en cuanto a su posicionamiento y en cuanto a su, digamos, planteamiento a la ciudadanía. Entonces, vale la pena preguntarnos cuando desarrollamos proyectos de infraestructura, y esto yo honestamente sé que puede sonar muy teórico, muy, digamos, idealista, pero yo creo que son de los elementos que debemos irnos preguntando para que en mediano y largo plazo las cosas, pues, tomen una línea de desarrollo adecuada. Y el primero es, ¿están los proyectos vinculados a una estrategia país de largo plazo? Y pensemos más allá, digamos, de los proyectos que están en ejecución. Cualquier otro proyecto de infraestructura que se va desarrollando está vinculado a una estrategia de largo plazo, es decir, ¿para qué quiero el proyecto? Y en esto, tal vez incluso, y me incluyo, quienes decimos, es que hay una brecha de inversión en infraestructura. Ok, hay una brecha de inversión en infraestructura, pero ya sabemos por experiencia de otros sectores que precisamente ponernos como meta el nivel de inversión o el nivel de gasto, dependiendo de a lo que nos refiramos, no es necesariamente el mejor camino. O sea, más no siempre es mejor, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos
¿para qué quiero la infraestructura? O sea, ¿qué quiero lograr con estos servicios de infraestructura? Quiero posicionarme como un hub logístico, quiero facilitar el establecimiento de determinadas empresas, quiero disminuir la utilización del vehículo particular, etcétera. O sea, ¿para qué quiero la infraestructura? Número 2, es un enfoque de resultado, más, digamos, menos orientado a quiero una determinada cosa. Es decir, no es que yo quiero un puente, sino ¿qué es lo que quiero? Quiero reducir el tiempo de traslado de un punto a otro. Ese es el resultado que yo busco. Yo no quiero una planta de tratamiento de aguas residuales por tenerla. Yo lo que quiero es reducir enfermedades, reducir niveles de contaminación, detonar actividad turística en determinadas cuencas, etcétera, ¿no? Para plantearlo de esa manera. Ahora, el tercer punto es si el esquema de inversión considera el agregado, digamos, de las necesidades de inversión pública. Y aquí también, digamos, como economista, siempre lo digo, tengan cuidado cuando los economistas decimos toda inversión en infraestructura produce desarrollo y toda inversión en infraestructura se paga sola. Pues hay que tener mucho cuidado y hay que hilar delgado, digamos, en cada una de esas frases. Primero, pues sí se termina pagando sola, si está evidentemente vinculada a la estrategia país, ¿verdad? Y digamos, atiende algunas de esas necesidades. ¿Produce bienestar económico? Depende de cómo la ejecutemos, ¿verdad? Al final de cuentas, si yo necesitaba desarrollar un proyecto que me cumple un determinado objetivo y yo lo tenía planteado en $100 millones, pero termina en una inversión de 300, muy probablemente actualizo el costo-beneficio y ese proyecto no hubiese tenido razón de ser. Y al mismo tiempo, conforme asignamos recursos, muy limitados, por cierto, tenemos que ver, bueno, estoy asignando recursos a un proyecto que pudo haber sido autosostenible y entonces dejé de atender un proyecto que sí lo requería, o de qué manera estoy asignando los recursos en los proyectos de infraestructura. Es decir, el costo de oportunidad de un proyecto, ¿cuál es? El otro punto es uno que no nos gusta mucho, que lo decía al inicio de la presentación, ¿cuál, digamos, es el planteamiento o la programación que se tiene en cuanto a operación y mantenimiento de dicha infraestructura, ¿verdad? Y esto es algo que tal vez, digo yo tal vez, pero estoy seguro que mucho, digamos, pasa por nosotros como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos exigimos el desarrollo de proyectos, pero perdemos de vista, digamos, la operación y mantenimiento y nosotros lo vemos en las notas. Usted ve cualquier nota de prensa, tal proyecto va a costar tanto, tal otro va a costar tanto. Ajá, y la operación y mantenimiento, ¿de cuánto va a ser? Esos son elementos muy importantes que al final de cuentas, como vamos a ver más adelante, son súper relevantes, no solo para la gestión de los servicios públicos, sino también para contar pues con una sostenibilidad fiscal asociada al desarrollo de infraestructura. Y por último, digamos, en estas preguntas que nos hacemos del sector, es, bueno, ya sé los proyectos que necesito, tengo claro cómo voy a asignar los recursos, la operación y mantenimiento la incorporo, pero ¿es posible tomar provecho de activos que ya yo tengo? Es decir, de todo aquello que ya yo he ido construyendo en el pasado, ¿cuánto vale? ¿Es posible monetizarlo y utilizarlo una vez más? Porque normalmente, y esto es un planteamiento que se da mucho, es, bueno, ¿cuánto debo como país y qué tanto espacio tengo para mayores niveles de endeudamiento? Sabemos que eso está fuera de la ecuación en este momento, ¿no? Pero dejamos de lado qué activos tengo y qué activos yo podría potenciar para desarrollar nuevas inversiones. Y es precisamente a lo que hacemos referencia con el modelo de reciclaje u optimización de activos. Y aquí es un ejemplo del caso australiano. Australia ha desarrollado un proceso muy extenso de monetización de activos que ya le ha permitido solamente, digamos, en dos casos particulares, que son los que ustedes están mirando, monetizar cerca de $30,000 millones, ¿no? En proyectos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues en términos sencillos, reconvierto el concreto, el acero, el asfalto de nuevo en recursos que me van a permitir de nuevo detonar nuevas inversiones, generando, digamos, dos ganancias. La primera es nuevos proyectos y la segunda es que soluciona el problema de operación y mantenimiento, ¿verdad? Claro,
Cuando uno plantea el caso australiano, automáticamente alguien me dirá, bueno, es que es Australia, estamos, digamos, años luz y demás. Sí, claro, pero al final de cuentas, sí, es Australia. Es cierto que Australia tiene un modelo de asociación público-privada muy avanzada, pero precisamente hacia eso debemos orientar, hacia a la adopción de las mejores prácticas, ¿verdad? No quedarnos necesariamente en ese pensamiento de cuando decimos nosotros de no podemos, esto tenemos que hacerlo de una manera tradicional, no, sino que existen las herramientas y el interés, y sobre todo ahora, dentro de toda la presión fiscal que tenemos, al mismo tiempo podemos, digamos, voltear eso como un catalizador positivo para la adopción de este tipo de mecanismos. Ahora bien, entrando un poco en el detalle, ¿qué es el modelo de optimización o reciclaje de activos? Lo que nosotros estamos mirando en este momento son las fases de un proyecto, muy, digamos, en resumido, ¿no? Es la estrategia de planificación, la preparación, el cierre comercial, es decir, esa adjudicación que se da a un desarrollador, el cierre financiero, los recursos que necesito para ejecutarlo, la implementación, que es pareciera que lo que nosotros miramos, que es diseño, construcción, y luego la operación y mantenimiento. Este es digamos que la vida ideal y de mejor práctica de un proyecto de infraestructura. El problema es que nosotros nos quedamos en una única fase, que es la fase de implementación. Y cuando me digo nosotros, yo en esto siempre recalco, es un tema cultural, global, del desarrollo de infraestructura. Si nosotros vemos ahora hay países del primer mundo que igual están, digamos, enfrentándose a necesidades de inversión en infraestructura y de mejora en el mantenimiento de sus servicios públicos similares a lo nuestro, ¿no? Vemos el plan que tiene Estados Unidos para modernizar toda su red de infraestructuras, lo podemos ver igual en Europa, o sea, es un tema global. Nosotros como sociedad nos enfocamos en el diseño y construcción de un proyecto, lo empezamos a utilizar, ¿y qué es lo que pasa? Que una vez inaugurado, pues empieza el deterioro. ¿Y por qué empieza el deterioro? Porque vamos a ponerlo en términos, digamos, intergeneracionales. Al final, una generación desarrolla un proyecto, la otra sencillamente lo utiliza y lo deja, digamos, y lo deja deteriorarse en el tiempo. Entonces, tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque desarrollamos un proyecto que resuelve una situación, que resuelve un problema de hoy, pero empieza a generar un problema del futuro. Y el problema del futuro será el deterioro de ese nivel de servicio y al mismo tiempo que nos va a salir muchísimo más costoso terminar de resolver ese problema al momento de reconstruir. De hecho, un dato que a mí me gusta repetir mucho y que lo tomo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales es por cada dólar que se deja de invertir en conservación y mantenimiento, serán 7 o 10 dólares adicionales para reconstruir el proyecto que se termina deteriorando. Es decir, dejar de mantener es un malísimo negocio. Lamentablemente, de nuevo, nosotros como ciudadanos, eso es un tema que solemos dejar de lado. Entonces, partimos de esta problemática. Ahora, me devuelvo un segundo. Los proyectos que se van deteriorando tienen una particularidad y es que son activos que van perdiendo valor, pudiendo haberse conservado. ¿Y por qué hago referencia en esto? El Fondo Monetario Internacional, en un documento relativamente reciente, tiene 2-3 años de haberse publicado, estimó para 33 países el valor de los activos de infraestructura, terrenos y activos de infraestructura con los que cuentan los estados. Y se llegó a una estimación cercana al 65% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es montos sumamente relevantes. ¿Todo es monetizable? No quiere decir que todo es monetizable, pero ahí nos da un indicativo de que tenemos riqueza, de que tenemos valor que está hoy convertido en carreteras, en edificios, en puertos, en aeropuertos, que podría ser recapturado por el mismo Estado para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura. Es decir, sin darnos cuenta, estamos circulando, estamos utilizando activos que son dinero. Como diríamos coloquialmente, estamos parados sobre dinero en muchas ocasiones, pero sencillamente no lo extraemos y no lo ponemos en marcha. Esto voy a pasar un poco por encima.
Ahora, ¿cómo funciona el modelo? Veíamos anteriormente, es construyo y empieza el deterioro del activo y de la infraestructura asociada. Lo que sucede acá es distinto. ¿Cómo funciona el modelo de optimización de activos o de reciclaje de activos? Se construye el proyecto por parte del Estado o los que ya ha construido en el pasado y llega, digamos, se desarrolla un proceso de APP, de asociación público-privada o concesión, donde el sector privado digamos, le reconoce al gobierno el haber realizado esa inversión anteriormente. Es donde vemos, donde indicamos el Estado monetiza el activo, es decir, se le paga al Estado de vuelta por la inversión que ha realizado. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos que terminan moviendo para arriba o para abajo ese pago. Entonces, aquí suceden dos cosas que ya lo decíamos anteriormente. El Estado tiene recursos que antes no tenía. ¿Por qué? Porque los había convertido en una carretera, en un puerto, en una edificación. Hoy los tiene, ¿verdad? Hoy los monetiza de vuelta. Tiene recursos que antes no tenía para invertir en infraestructura y al mismo tiempo solucionó el problema de operación y mantenimiento de dicho activo. Entonces tenemos ahí, digamos, dos temas atendidos. Recursos para nuevos proyectos y al mismo tiempo atendemos aquella bomba de tiempo que vamos generando cuando no mantenemos un proyecto de manera adecuada y garantizamos, como decíamos al inicio de la presentación, servicios públicos de calidad, que al final de cuentas lo que queremos, ¿verdad? No queremos construir algo, queremos un resultado y un servicio público de calidad. Y claro está que mucho de las inversiones que se detonan de esa monetización se realizan en la misma zona, digamos, del activo monetizado, lo cual es muy relevante para efectos de que las personas puedan ver retribuido, digamos, la monetización de dicho activo. Ahora, eso en líneas generales, digamos, cómo funciona el modelo. ¿Qué es lo que está detrás de la aplicación del modelo? ¿Verdad? Porque esto no sencillamente es llegar, decir, monetizo y listo, sino ¿qué está detrás del modelo? Pues detrás del modelo de monetización de activos están los esquemas de asociación público-privada o de concesión en el caso de Costa Rica, ¿no? Ahí vale la pena siempre señalar que cuando decimos asociación público-privada, concesión, estamos hablando, digamos, del mismo esquema para el planteamiento de proyectos de infraestructura. Entonces, lo que decimos es que para la aplicación de este modelo utilizaríamos el esquema de concesión. ¿De qué trata el modelo de concesión? Como hemos visto, es el empaquetar en un solo contrato las fases de mantenimiento, diseño, operación, construcción, gestión de riesgos de un mismo proyecto. Es decir, ceder responsabilidades y riesgos al sector privado durante un contrato de largo plazo. El sector privado en calidad de accionista, lo cual es muy importante porque entra en un rol muy distinto al del modelo convencional, donde soy un proveedor, ¿no? El proveedor tiene el foco en terminar lo que se le solicitó y salir. La empresa privada en un modelo de APP tiene un rol en el cual requiere que el modelo y el proyecto sea exitoso para que el proyecto funcione y al mismo tiempo para generar la expectativa de rentabilidad o de utilidad que tenía al estar en el proyecto. Y dentro del mismo participan hay cuatro actores para simplificarlo de una manera muy, muy simple. Está el Estado, que de nuevo esto es subrayado y con negrita, como decimos tradicionalmente. El Estado es el encargado de lanzar el proceso de reciclaje de activos o de monetización. Es siempre, siempre, siempre el dueño del activo. Es decir, el activo siempre es de propiedad pública. Esto es muy importante, sobre todo cuando erróneamente traemos la palabra privatización a la mesa en esquemas de esta naturaleza. Aquí siempre es el Estado el propietario. El concesionario es la empresa que viene, es la experta en la gestión de proyectos de esta naturaleza y además quien toma un rol de accionista en el proyecto asumiendo los riesgos y asumiendo, digamos, el aportar ese capital accionario de riesgo que verá el rendimiento sí y solo si el proyecto es exitoso. Tenemos y aquí me voy a corregir yo solo, yo no voy a hablar de bancos, voy a hablar de financiadores. Bancos es una forma simple de decirlo, pero realmente
de financiadores, y sobre todo en un modelo como el de optimización de activos, porque en la sección de financiadores no solo hablamos de bancos, aquí entran fondos de pensión, aseguradoras, fondos de inversión, porque como vamos a ver ahora en unos minutos, este es un modelo ideal para canalizar recursos de largo plazo de los inversionistas institucionales, ¿no? Entonces ellos entran de una manera pasiva al proyecto. Y está el fiduciario. A mí me gusta mucho poner el tema de los fideicomisos acá, porque siempre se da o se dio en algún momento, que yo creo que eso ya es etapa superada, una discusión que sea APP, concesión o fideicomiso, en una discusión que no tenía sentido, sino que más bien aquí los fideicomisos son clave dentro del desarrollo de proyectos APP, porque dentro de los mismos hay fideicomisos de garantía, fideicomisos emisores, fideicomisos titularizadores, digamos, muchos esquemas que pueden ser implementados dentro de la misma estructura de la monetización de activos. Entonces, estos cuatro actores juegan dentro de lo que es el esquema de negocio que se plantee para cada activo. ¿Y de qué depende? ¿Cuáles son esas palancas, si podemos llamarlo así, que van determinando cuánto monetizo y a dónde dirijo los recursos? Número uno, tenemos la generación de ingresos. Y la generación de ingresos, pensémoslo en una carretera, claro, está el peaje, pero también están actividades comerciales asociadas, están algunas, digamos, negocios que no necesariamente son tradicionales, pero que ya aplican, que es todo el tema de fibra óptica y digamos, y componentes tecnológicos asociados a la vía que pueden generar ingresos. Entonces ya tengo, digamos, un ingreso que me va a determinar cuál va a ser ese flujo de caja del proyecto. Y eso, digamos, la balanza se pone el ingreso respecto a cuáles inversiones debo desarrollar en el mismo activo. Entonces, imaginémonos un proyecto, no sé, la famosa ruta Cañal-Liberia. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el ingreso que puedo generar y si debo realizar algún tipo de inversión, ¿verdad? Entonces, esas dos palancas, para ponerlo en términos muy resumidos, me permiten ir viendo pues cuál es el nivel de monetización o de recursos que yo como Estado voy a poder recibir de este proyecto una vez en marcha. Y tal vez algo muy importante que no mencioné anteriormente, uno de los elementos más importantes que corrigió la reforma de la ley del año 2019 es que permite que la estructura de tarifas incluya o considere dentro de la misma el pago inicial o periódico que va a dar el concesionario al Estado, ¿verdad? Eso en algún momento había un poco de claridad, había limitada claridad porque se entendía que dicho pago no era inversión, entonces no podía ser incorporado dentro de la tarifa. Eso ya es un elemento que puede, digamos, plantearse. Y aquí quisiera recalcar dos temas muy rápidamente. El primero es, como decía al inicio, enfrentamos un tema que tal vez no es el reto inmediato, pero que está pronto a venir, que es el impuesto sobre los combustibles fósiles va a tender a erosionarse. Eso va a pasar porque la tecnología nos va a llevar ahí. Entonces, la adopción de mecanismos de pago por uso tiene que ser, digamos, algo que empecemos a adoptar de una manera cotidiana, precisamente para que quien pague utiliza la ruta, de una manera que se haga justicia, digamos, en ese sentido. Y precisamente, y aquí podríamos dar para toda una discusión aparte, igualmente se puede plantear precisamente también esquemas tarifarios donde una ruta subsidia a la otra, haya subsidios cruzados de alguna manera, para ir pensando más en cuál va a ser esa forma de gestionar y desarrollar infraestructura en el mediano y largo plazo. Y el otro punto es todo lo que se logra a través de la monetización, de nuevo, como decíamos, por poner Cañal-Liberia, pero puede ser cualquier otro proyecto. Todo lo que se monetice ahí se reinvierte una parte muy importante en la misma zona. Entonces, yo creo que es una situación que permite desarrollar, digamos, y generar una mejora en la calidad de vida y una mejora en la prestación de servicios públicos. Ok. Ahora, un poco ya tenemos el activo que monetizamos y como les decía, un poco lo que ya planteaba es la monetización que yo voy a generar o cuánto puedo monetizar de un activo dependerá de las inversiones que requiera ese activo, de la
capacidad de generación de flujo de caja, y esto está sobre todo orientado a los temas de los ingresos asociados, y el nivel de riesgos. El nivel de riesgos sobre todo porque dependiendo de qué tanto riesgo yo transfiera al sector privado, pues así va a ser el rendimiento esperado por el sector privado, ¿verdad? La ley que nos dice mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, dependiendo de estos tres factores, es que se llega a determinar, ok, de esa carretera en la que yo invertí 200 millones de dólares, puedo extraer 200, o puedo extraer 150, o puedo extraer 250. Eso depende, digamos, de todos estos elementos. Y algo pero muy importante es la participación o la oportunidad que se da en este tipo de esquemas para la participación del sector de inversionistas institucionales. Algo que ha pasado tradicionalmente es que se dice, y no solo en Costa Rica, en la región, los fondos de pensión queremos invertir en infraestructura, o las AFP, como decimos en algunos otros países. El problema es que no encuentran necesariamente proyectos que se adapten a su perfil de riesgo-rendimiento. ¿Por qué? Porque los inversionistas institucionales no necesariamente están dispuestos a asumir riesgos propios de las etapas tempranas de los proyectos, riesgos constructivos, de diseño, de atraso, sino que están más orientados a proyectos en operación. Entonces esto queda perfecto en el sentido de que ponemos sobre la mesa proyectos que ya el Estado por su cuenta asumió su desarrollo y riesgo constructivo, y ahora llevamos al mercado pues el mismo proyecto para monetizarlo, pero con un, digamos, con un perfil que es ideal para fondos de pensión, aseguradoras, fondos de inversión, o sea, todos estos inversionistas institucionales que han estado siempre en la búsqueda de alternativas de inversión, pero ahora, digamos, lo tienen sobre la mesa. Y aquí es importante porque también la participación de los inversionistas institucionales implicaría detonar modelos de mercado de valores que al mismo tiempo transparentan aún más los proyectos. ¿Ya? Proyecto que llega al mercado de valores implica pues abrir sus libros para que todos podamos estar, digamos, monitoreando cuál es el desempeño. Entonces yo creo que aquí hay un elemento muy importante que trae la monetización de activos, que es la incorporación de los inversionistas institucionales. Ahora, para ir terminando, ¿cuáles son los retos para su aplicación? Este primero, yo sé que ahí pues probablemente vemos un esquema y no quiero complicar lo demás, pero lo que vemos a un lado, digamos, es el modelo de negocio típico de una asociación público-privada. Pero al otro lado tenemos, digamos, esas fases previas que debemos tener muy en cuenta para el éxito del esquema o del programa de reciclaje y optimización de activos. El primero es, pues, evidentemente, desarrollar el proyecto en una comunicación directa con los stakeholders, las comunidades, e incorporando esa visión del usuario, ¿no? Porque es muy relevante el que yo teóricamente tal vez digo, puedo cobrar X monto en determinada carretera, pero resulta que no existe disposición a pagar por parte del usuario por determinadas características. Entonces es importante incorporar eso. ¿Qué necesidades tiene la comunidad en la cual yo voy a monetizar el activo? ¿Por qué? Porque sí, tal vez el tema es de, bueno, ¿cuál es la disposición a pagar por la carretera? Pero al mismo tiempo tengo que saber qué necesidades de inversión tiene esa comunidad para poder canalizar de una manera adecuada los recursos monetizados. Entonces eso es sumamente relevante. Y la otra parte es que no podemos, o mejor voy a ponerlo en positivo, que debemos estructurar y preparar los proyectos considerando la realidad de mercado, ¿verdad? Porque lo que queremos en esto es lanzar proyectos al mercado que, pues que sean atractivos desde un punto de vista comercial y financiero para los actores que veíamos anteriormente, el concesionario, el banco, digamos, todos estos actores asociados. Queremos proyectos que al lanzarse a licitación haya una amplia concurrencia, que haya competencia, y eso solo se logra pues con seriedad en su construcción. Y para eso, todo esto es cubierto necesariamente con fortalecimiento institucional, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para el éxito de estos proyectos necesitamos fortalecimiento institucional y al mismo tiempo eso nos permitirá posicionarnos, como lo hemos hecho en otros sectores de atracción de inversión al país, como un destino seguro, confiable y que ofrece las condiciones. Y para ello, evidentemente, necesitamos fortalecimiento institucional, sin duda, reglas del juego claras,
las tenemos. Somos un país que en eso, digamos, tiene un posicionamiento importante y como decíamos ya a nivel incluso de regional, todos los países contamos con un marco jurídico para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada y sobre todo, este es el tema, casi que yo lo convertiría en el círculo principal, es la visión de largo plazo. Recordar que los proyectos no nacen y terminan en un corto plazo. Los proyectos deben ser siempre vistos como una política de Estado que sobrepasa administraciones, que no empiezan y que no son, vamos a decirlo en términos muy sencillos, reiniciados o reseteados cada cambio de periodo o de ciclo electoral, sino que son proyectos que deben continuar con una visión de política de Estado precisamente para lograr lo que decíamos al inicio, y es, en lugar de estar enfocados en cosas y luego deteriorar, es enfocar en la adecuada prestación de servicios públicos con sostenibilidad fiscal y con un aporte constante desde el sector privado en asocio con el sector público. Bueno, muchísimas gracias y cedo la palabra, Ileana. Muy bien, justo a tiempo. Ya le iba a tocar la campana. Aquí tenía el cronómetro. Aquí Qué tenía el bueno, cronómetro. Pues en esta última diapositiva que proyectaste, Federico, realmente se resumen, ¿verdad?, cuáles son los retos que tenemos como país, establecer una visión país, que eso no lo logramos si no planificamos, y tenemos que planificar incluyendo o tomando en consideración las necesidades de la región, puesto que nos tenemos que convertir en un destino atractivo para la inversión, ¿cierto? Y además, pues, tenemos también retos a nivel interno, ¿verdad? De poder atender la infraestructura y tener un flujo de efectivo sostenido a lo largo del tiempo para poder darle mantenimiento. Y por supuesto, responder, ¿verdad?, si realmente nuestra infraestructura está con la capacidad de cumplir con los requerimientos de la comunidad. Pero bueno, estas y otras interrogantes se las dejo al ingeniero Rodolfo Méndez Mata, quien actualmente es el ministro de Obras Públicas y Transportes por tercera vez consecutiva. Ya don Rodolfo ha ocupado este cargo. Don Rodolfo es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y cuenta con una especialidad en ingeniería vial y de transportes de la Ohio State University. También ha sido ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, y en 2 ocasiones ha sido diputado. En una de ellas, pues, tuvo la oportunidad de firmar la ley sobre concesión de obra pública, la atención de emergencias y la creación del CONAVI, que es hoy el organismo encargado del mantenimiento y la conservación de carreteras. Don Rodolfo, le dejo el espacio, 20 minutos. Creo que don Rodolfo está con problemas técnicos. ¿Me escucha? Voy a intentar solicitar a activarle el micrófono. Ya logré resolver el problema. Listo. Muy bien, don Muchísimas Rodolfo. gracias. Eliana, muchas gracias. Y muchas gracias a la Academia por la invitación a participar en este foro sobre un tema tan importante y sobre todo tan brillantemente expuesto por Federico Villalobos. Además, sobre el fondo de un tema que nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Miren, yo le agradezco a la vida que me haya permitido volver a la función pública y echar una mirada hacia atrás en una actividad pública tan necesaria como los servicios del transporte en un país.
Yo me inicié hace más de 60 años en el MOP, he estado en 4 turnos en el ministerio. En realidad, este es mi 4.º turno. Y por lo tanto, pues tengo algún grado de visión de lo que nos ha sucedido y cuáles son, en torno a lo que nos ha sucedido, los problemas que debemos de tratar de resolver para poder caminar hacia el futuro. Porque obviamente no estamos donde estamos en este momento sin causas. Es decir, los problemas que enfrentamos al no estarle brindando la calidad de los servicios a la ciudadanía, tiene una razón de ser. Y es necesario valorar esas razones para poder hacer el esfuerzo necesario para corregirlas y caminar de una mejor manera hacia el futuro. Hay un antes, que fue antes de la crisis económica de los años 80 y un después para nuestro sector, para este sector. La estructura que tenía el ministerio, sujeta a necesidades y revisiones, se acabó con la crisis de los años 80. No solamente produjo esa crisis que dejáramos de contar con recursos propios públicos para invertir y no disponer tampoco de recursos externos a través de crédito, sino que institucionalmente se generó un enorme deterioro. Y yo diría que nada de eso se ha podido superar a este momento. Y lo digo pues, mirando lo que tengo bajo responsabilidad en este momento y lo que tuve hace 20 años y cómo han caminado las cosas desde entonces. Era obvio que con la crisis de los años 80 tuviéramos que modificar todo el modelo de desarrollo y todo lo que tenía que ver con la ausencia de recursos para invertir en nuestro país. Esto de alguna manera empezó a repensarse y a materializarse con la Ley de Concesión de Obra Pública. Sin embargo, teníamos todavía en ese momento un enorme conflicto de carácter político, donde había mucha oposición a la posible participación de capitales privados en la generación de recursos para solventar problemas de calidad de servicios, obras de infraestructura. Y eso, de alguna manera, a pesar de los esfuerzos que se pudieron hacer al inicio de la aplicación de la Ley de Concesión en el año 98, tuvo enfrentamientos en su desarrollo, problemas de carácter de gestión administrativa, una serie de problemas de índole político. Me parece que no es sino hasta el presente que debemos celebrar que el país esté tomando un rumbo aceptado para que podamos desarrollar una política pública adecuada a las necesidades de nuestro sector. Y digo, para que empecemos a adoptar una serie de política pública para nuestro sector. Porque la verdad es que esa política pública no la hemos tenido. Hemos venido atendiendo necesidades, atendiendo emergencias, tratando de resolver problemas con financiamientos específicos, pero sin que tengamos una visión integral de lo que es el servicio del transporte en general.
Y ese es el primer punto que yo creo que es fundamental. Establecer una definición de política pública. Por ejemplo, toda la infraestructura necesaria para la red primaria, la que tiene que ver con la facilidad para la movilización de nuestra producción, a mi juicio, esa es una opinión, debe tener apoyo en el financiamiento privado. En materia de vialidad, tenemos tres temas, que es, tenemos una red vial de las redes viales más amplias del mundo, ¿verdad? Tenemos 50,000 kilómetros prácticamente de carreteras y caminos en nuestro escaso territorio, la dimensión de nuestro escaso territorio, con una población también de escasos 5 millones de habitantes. Ahí tenemos una problemática y de manera que creo que es indispensable que nos enfoquemos en la necesidad de resolver nuestra red primaria a través del uso de recursos privados. Voy a concentrarme en ese tema por el escaso tiempo que tengo y haría algunos otros comentarios posteriormente, porque yo siento que en torno a esta administración y a esta gestión nos estamos encaminando precisamente hacia ese proceso, hacia ir elaborando, hacia tener una organización que es fundamental para poder materializar las ideas o los proyectos. Y sin esa organización, sin ese conocimiento, sin el profesionalismo en la materia, es muy difícil caminar. Y eso no ha existido. Y se nos pone a disposición en este momento, gracias a una colaboración tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial y también del Banco Centroamericano de Integración Económica. Como estas estrellas se nos están alineando en la posibilidad de lanzar un adecuado programa que tienda a buscar esa faceta de la política pública que es indispensable para el mejor uso de los recursos privados en la solución de nuestros problemas. Y estamos caminando, esperamos estar contando con la colaboración de don Federico Villalobos, de don Claudio Donato, para que lideren desde el punto profesional y estratégico este proceso. Tenemos el soporte que ellos requieren. Estamos iniciando a preparar un apoyo de carácter administrativo con la unidad de planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una lógica e integración con la Comisión Nacional con el Consejo Nacional de Concesiones y empezar a trabajar en toda esta estructura que tiene que ver con política pública, organización, planificación y desarrollo de proyectos que necesariamente debemos de lanzar para ir caminando en resultados, pero no sin dejar de lado los aspectos propios, sin dejar de lado los aspectos propios de esa base. Yo creo que con la experiencia que tuvimos nosotros hace 20 años nosotros lanzamos un plan, un programa de concesión de obra pública. Con apoyo del Banco Mundial hicimos diseños para estudios económicos para todos los proyectos que en aquel momento se consideraron
concesionables, muchos de los cuales están hoy en día en el tapete. Los estamos volviendo a relanzar, como la carretera Cartago, la carretera Limón, la carretera San José Río Frío, la carretera San José de San Ramón. Hoy en día la única que se logró concesionar, que fue la ruta 27, sujeta a una obvia ampliación del contrato. De manera que eso es lo que los errores o las ausencias y la experiencia de lo que nos sucedió hace 20 años tiene que servirnos para no volver a repetir esta historia que tanto desperdicio de alguna manera le resultó al Estado de Costa Rica cuando eso no se pudo materializar en el extremo en que nosotros creímos que podíamos llegar a tener. Estamos en una nueva etapa con nuevos bríos, nuevos conocimientos, mayor profesionalismo, mayor capacidad profesional. Tenemos que hacer el mejor uso de esa capacidad profesional. Tenemos la aplicación de los recursos que nos están llegando del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Banco Centroamericano de Integración, y tenemos que ponerlos a funcionar, y ahí es donde hacia donde está caminando la acción de esta administración. Eso no todo lo vamos a poder resolver a través de la participación, no todas las necesidades las vamos a poder resolver a través de la participación de capital privado. El otro gran fundamento, la otra gran ausencia que hemos tenido es la infraestructura. ¿Para qué? La infraestructura ¿para qué? ¿Qué es lo que tiene que servir? Y aquí yo he delineado una idea de por dónde debemos caminar en las vías de carácter primario para la movilidad de nuestra sociedad y fundamentalmente de nuestra producción. Pero está el otro aspecto, la movilidad del usuario de la sociedad. No hemos pensado en el destinatario final, que es la persona. Las obras las hemos venido desarrollando para los vehículos, no para los usuarios del transporte. Y eso es un paradigma que tiene que cambiar fundamentalmente. Y estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Al inicio de esta administración, el presidente me encomendó, quería que de alguna manera enfocáramos este tema en una directriz. Y se hablaba mucho de los tópicos. Todos los candidatos hablaban sobre los tópicos por los problemas de la congestión vial. Y entonces, en un principio, el ideario era, bueno, señalemos unos tópicos. Y yo hablé con el presidente para hacer una directriz de otra dimensión. Que si bien podíamos mencionar unos tópicos, habláramos ya del usuario del transporte y que planteáramos el desarrollo de un programa conducente a mejorar la calidad del transporte, para lo cual sería necesario realizar infraestructura, ciertamente, entre otros factores, y enfrentar la necesidad inmediata que tienen los costarricenses de moverse de una manera más eficiente, pero con una visión de más largo plazo. Y esa visión es precisamente el transporte colectivo. Son dos factores. Nosotros necesitamos mover nuestra producción, pero tenemos que mover a nuestra ciudadanía.
Y aquí también entra el capital privado, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso de asociaciones público-privadas para la movilidad de la población. Llámese en el transporte en modalidad autobús o llámese en la modalidad del tren que está planteándose con la innovación de una concesión para la posibilidad de tener un tren moderno que nos dé apoyo vertebral a toda la estructura del transporte en el gran área metropolitana. Y hemos venido trabajando quizás de una manera más callada, menos visible en todo lo que es la estructuración de una modernización del transporte público. Yo espero que en los próximos meses vamos a darle mayor visión a todo el trabajo que hemos venido realizando, pero esto es el otro renglón fundamental de política pública que nosotros tenemos que tener muy clara y muy definida, que no ha estado para nada ni clara ni definida a través de las décadas. Y ahí yo puedo decir que a través de las décadas. Hay otras tareas que tenemos por delante. Hemos dejado en total rezago a zonas deprimidas, económicamente deprimidas. No las hemos incorporado a la producción nacional. De los 8.000 kilómetros de rutas nacionales, tenemos 3.000 kilómetros en lastre. Y así han estado en los últimos 40 años. Así han estado en los últimos 40 años. Es gente que no puede incorporarse a la producción nacional. Gente que tiene que salir a buscar empleo a las zonas pobladas, a venir a nutrir posiblemente los anillos de pobreza. Y esa es otra atención para lo cual sí es indispensable la asignación de recursos públicos, precisamente ante la incapacidad del Estado costarricense de contar con suficientes recursos públicos para atender todas sus necesidades. Es necesario tener una definición pública de política pública que segmente, que aclare y que desarrolle las ideas de la planificación a la solución de los problemas de la sociedad en el largo plazo. De la misma manera que la optimización de los activos nos permite también desahogar los recursos necesarios para la conservación de la red, vial en general. Es fundamental, y en esto yo debo celebrar la visión de Federico, que ha insistido en esa necesidad de que entendamos que las obras que construimos hoy en día tienen que construirse para un servicio con visión de futuro, y que para eso tiene que tener un planteamiento para su conservación. La experiencia la vivimos en los últimos 40 años. Pasamos 20 años sin atender la red vial. Llegamos a un punto en donde aquellos activos se estaban perdiendo. De ahí surgió la necesidad de la creación del CONAVI. Y el CONAVI, sí, con sus escasos recursos, no ha podido plantearse una solución. Además, con una limitación en la visión de su creación, no ha logrado por sí mismo plantearse una solución para todos los problemas del desarrollo de los sistemas del transporte, pero sí ha logrado, por lo menos, darle una estructura adecuada a la capacidad de las estructuras mismas de los pavimentos, salvando un activo que era fundamental o que es fundamental para el país, pero que son recursos que requieran adicionarse, porque la conservación de la red no es solo mantener la red en el estado en que es. Es decir, no podemos pensar en los 6 metros de ancho en prácticamente la generalidad de las rutas de nuestro país.
porque eso es una conservación limitada. La conservación es mantener, a mi juicio, es mantener el Estado y una red en capacidad de dar un buen servicio. No solo de que podamos pasar sobre esos caminos con una superficie adecuada. Yo agradezco de nuevo a la academia que me permiten hacer dar una visión hacia dónde ve este ministro encaminarse la solución a algunos de los problemas del sector. Y ojalá que estas contribuciones sirvan para mejorar la política pública en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Rodolfo. Bueno, justamente hoy en la Gaceta se publica la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene como principio, pues, darle consistencia a las políticas nacionales y que los recursos sean invertidos con efectividad y eficiencia. Como último comentarista, tengo el agrado de presentarles al señor Francisco Javier Urra, que actualmente es el jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en la representación en Costa Rica. Es el responsable del programa operativo y cartera de préstamos y asistencia técnica por un monto de más de $2,000 millones. Don Francisco Javier también ha estado en diferentes posiciones dentro del banco en países como Barbados, Bolivia, Brasil, Perú. Y antes de trabajar en el banco, trabajó en el Banco Mundial, en Washington, en el PNUD, en Haití y en la UNESCO en París. El señor Urra es graduado en Administración Internacional por la Universidad de Panthéon-Sorbonne, París, graduado en Servicio Exterior y Desarrollo Económico por la Universidad de Georgetown, Washington, y licenciado en Administración y Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Don Francisco Javier tiene 20 minutos. Les comento que tenemos también el panel de preguntas con algunas muy interesantes, así que pues a los que están escuchando y viendo esta transmisión, les animo a que sigan anotando sus consultas. Muchísimas gracias, Ileana, y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, primero de todo, a la Academia por organizar este evento tan interesante como relevante en este bicentenario de la independencia de Costa Rica. Quería agradecerle a don Federico y también a don Rodolfo, el ministro, por sus intervenciones que realmente han sido de una enorme solidez y este es un tema que es fundamental. Y en este sentido, transmitirles a todos ustedes el agradecimiento por parte del Banco Interamericano en poder participar en este conversatorio en el día de hoy. Por el lado del banco, nosotros consideramos que el reciclaje de activos es realmente una herramienta muy apropiada para poder conseguir avanzando en obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, América Central y en este sentido, en el caso particular de Costa Rica. Y la región América Latina ha tenido una serie de experiencias a nivel regional, como nos ha comentado también Federico, que han sido pioneras, por ejemplo, el reciclaje de activos en los casos de México y Chile, que comenzó en los años 90 y más recientemente se ha ido dando, por ejemplo, a lo largo de países andinos, como podría ser Ecuador, como podría ser Colombia, que han avanzado en el área de crear el marco regulatorio y las capacidades para poder avanzar en esta cuestión del reciclaje de activos. Costa Rica está posicionada, y creo que lo ha comentado muy bien tanto Federico como el ministro, para poder beneficiarse particularmente de esta modalidad, en cierto modo, de manejo de los activos y del stock de capital que tiene un país en infraestructura. ¿Y por qué digo esto? Primero, por la coyuntura actual. Costa Rica, y esto creo que todos lo sabemos, atraviesa actualmente una triple crisis que todos los países de América Latina y el Caribe atraviesan, pero que es la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. En ese sentido, afortunadamente, a diferencia de otros países de la región, Costa Rica sí cuenta
con un estado de bienestar, con un funcionamiento macroeconómico y con unas redes de protección que le permiten en ese sentido capear, este tipo de desafíos de manera un poco más estable. Pero el foco en la reactivación económica, el foco en que Costa Rica pueda continuar en la senda de crecimiento es fundamental, y para ello la necesidad de la inversión, ahora veremos inversión pública, inversión privada, es fundamental en la región. América Latina y el Caribe, cuando lo comparamos con otras regiones del mundo, y no solamente regiones desarrolladas, sino otras regiones de países, economías emergentes como puede ser Asia, tienen una significativa brecha en el stock de capital, de infraestructura, tanto en cantidad como además en calidad, porque ese es un factor que creo que es importante comentar. No solamente es cuánta infraestructura, cuánta inversión, sino cuál es la calidad de la infraestructura. En promedio, desde el banco, con estudios que tenemos, calculamos que el costo de no añadir capital nuevo al stock existente en los países de América Latina y el Caribe equivale a alrededor a un punto porcentual de pérdida de crecimiento del PIB. Si lo vemos esto de una manera agregada, por ejemplo, en un escenario de 10 años, este costo se eleva a 15 puntos porcentuales de crecimiento no alcanzado en caso de que no pusiéramos solución a dicha brecha. Se calcula que la brecha de inversión en infraestructura en América Latina y Caribe es aproximadamente del 2,5% del PIB de media. Tenemos distintos casos, evidente, pero en general sí podemos decir que la realidad de un déficit de infraestructura en la región es uno de los principales cuellos de botella para la competitividad y la productividad de los países, y en este caso también de Costa Rica, y poder dar un salto. Esto es particularmente relevante además en países como Costa Rica, que son países de renta media. Ya afortunadamente no estamos hablando de países como otros países de América Latina, son países que han alcanzado un estadio de desarrollo mucho más avanzado, pero enfrentan ese desafío de encontrarse en una meseta de desarrollo, y el poder destrabarlo, entre otros muchos factores, implica tener una infraestructura de calidad. Ante esta situación que viene de antes, este tipo de brechas son de décadas en ese sentido, el atraso que hay, por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Asia y Pacífico, Costa Rica tiene además hoy en día una coyuntura, que es la coyuntura generada por la situación económica y la crisis del COVID. Costa Rica ha tenido en los últimos años una conjunción de bajas tasas de inversión unido a un contexto fiscal de alto déficit y deuda creciente. Entonces, por un lado, tenemos una realidad, que es la que comentaba hasta hace un momento, que es la necesidad de aumentar la capacidad de inversión y de generación de stock de capital en infraestructura, pero por otro lado, una situación económica y una situación fiscal que nos hace que sea cada vez más difícil en el medio y largo plazo. Además, unido a una importante rigidez presupuestaria, en el sentido de que gran parte del presupuesto de Costa Rica, y esto ocurre en muchas de las economías, viene ya marcado por distintos gastos que son obligatorios, por lo cual le da una cierta rigidez, y precisamente el espacio de capital, aunque es el que tiene mayor efecto multiplicador a la hora de reactivación económica, es aquel que se va achicando, y además, como es aquel que entre comillas se podría decir es voluntario, o sea, aquel que se decide qué se va a hacer o no, tiene el mayor riesgo de ser disminuido. Entonces genera ese efecto contradictorio. En los últimos años, el nivel de inversión del gobierno central, en el caso de Costa Rica, se ha mantenido por debajo del 2%, lo cual es una cifra que, si bien es significativa, un 2% del PIB, pero no lo es suficiente para alcanzar la brecha. En ese sentido, y lo señalaba muy bien don Federico en su presentación, hay que tener cuidado, porque no hay que confundir, como bien decía él, que inversión en infraestructura es siempre, sinónimo de retorno económico, es siempre sinónimo de esta famosa frase de la infraestructura hoy se paga mañana. Yo en ese sentido le comentaba a Federico una frase también quería decirle que escuché una vez que era gasto de inversión hoy significa gasto corriente mañana, con lo cual hay que ser muy conscientes en ese sentido del conjunto de razones que implica. En ese sentido es muy importante hacer un análisis muy
en profundidad de cuál es el retorno que tiene la inversión pública, de cuál es el estudio de demanda, de cuál es la prefactibilidad, de cuál es el coste de oportunidad. Y esto creo que a lo largo tanto de las palabras de don Rodolfo como de don Federico ha quedado muy claro. Aunque una inversión sea positiva en términos de retorno, hay que verla también en cuestión de costo de oportunidad. La inversión que estamos realizando en este área la estamos dejando de realizar en otra situación. Entonces, en esa coyuntura de un momento fiscal donde el país va a enfrentar retos de inversión, es más particularmente necesario conseguir apalancar recursos, en este caso del sector privado, para poder fomentar el desarrollo de la infraestructura. Costa Rica, y creo que don Federico en la exposición central lo ha explicado muy bien, se encuentra en una buena situación para poder, y esa es la visión que nosotros tenemos desde el banco, se encuentra en una buena situación para poder avanzar en la formación de asociaciones público-privadas y de este tipo de estructuraciones financieras. Según las mediciones del Infrascopio, Costa Rica se encuentra en un modelo desarrollado en ese sentido. ¿Y cuáles son las principales ventajas que desde el banco vemos? Muchas han sido ya comentadas tanto por don Rodolfo como por don Federico, pero creo que es importante desde el lado del banco comentarlas. La primera, la institucionalidad. Costa Rica realmente es un outlier en el sentido de América Latina y de Caribe en la institucionalidad, en la calidad de sus instituciones, y esto va más allá de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Es un Estado de derecho que funciona. Y leí ayer en la prensa algo que no tiene que ver directamente con este tema, pero que en el fondo tiene que ver. Costa Rica salía como el 5º país de libertad de prensa a nivel del mundo, en el top 5 del mundo. Son cosas que a lo mejor uno pensaría que no tienen que ver a la hora de pensar en inversión en infraestructura, pero a la hora de ponerse en la mente de un inversionista y ver la calidad institucional de un país como Costa Rica como un todo, cuenta. Es un país, en definitiva, que cuenta con un Estado de Derecho, con reglas claras y que funcionan de manera importante. Esto se debe, además, a que en los últimos años Costa Rica ha hecho una labor de reglamentación, como por ejemplo, como comentaba don Rodolfo, la aprobación en 2019 de la reforma a la Ley General de Concesión de Obras y Servicios Públicos de la Ley de 1998, que ya incorpora en este caso esta reforma de la ley el instrumento de reciclaje de activos. Por tercero, otra de las situaciones buenas es que existe una demanda. Uno de los desafíos que tienen los países, las economías emergentes, es la cuestión de la demanda. Y hablaba el ministro Rodolfo, por ejemplo, de la Ruta 27. Yo estoy aquí ahora mismo en Santa Ana y creo que todos los que vivimos en esta parte del Gran San José somos conscientes de la demanda. No hace falta hacer un gran estudio cuando uno ve el enorme embotellamiento, el enorme atasco que se forma en la ruta, ya no solamente un viernes o un sábado, sino prácticamente todos los días de la semana. Y uno puede ver entonces que existe realmente una demanda, con lo cual existe un espacio porque afortunadamente el sector privado, el nivel de consumo en Costa Rica da para realmente poder tener esta serie de actividades. Frente a esos assets, podríamos decir, o principales logros que tiene Costa Rica, ¿cuáles son los desafíos que presenta? El primero, y va de la mano con uno de los, por decirlo así, es una moneda con dos caras, puede ser a veces el gran peso burocrático que tiene Costa Rica. Y cuando digo que es una moneda de dos caras es porque hace apenas 2 minutos mencionaba la ventaja de la institucionalidad y del Estado de Derecho de Costa Rica. Y esto es algo que creo que es importante que quede muy claro, es positivo y es necesario. Pero a veces, cuando comparamos con otros países, y por ejemplo, en el trabajo del banco, somos conscientes de que se presentan muchos problemas a veces, problemas jurídicos, problemas a la hora, por ejemplo, de realizar expropiaciones, coordinaciones interinstitucionales entre distintas agencias públicas, que pone un gran peso a la hora de estructurar este tipo de actividades. El segundo problema que identificamos, y este es muy común en toda América Latina y Caribe, es la confusión. Es la confusión entre lo que es el reciclaje de activos y, por ejemplo, la privatización. Mucha gente que oye hablar de estos temas y a lo mejor no es experta en estos temas, dicen, lo que están hablando los señores del BID o los señores del Ministerio o los señores de Deloitte es de privatizar. Y realmente no es el caso. Privatizar, de manera muy simple, es simplemente vender un activo, es una acción de desinversión por parte del Estado. En el caso del reciclaje,
de activos, como se ha comentado a lo largo de hoy, es un proceso radicalmente distinto. Ocurre primero en dos pasos. Hay una monetización del activo y segundo, hay una reinversión de dichos recursos en nueva infraestructura. Y eso lo comentaba, creo, don Federico en su presentación y es muy importante. En el caso de la privatización, los recursos van directamente al Estado y el Estado puede usarlos como quiera. Pero normalmente, por experiencia, sobre todo cuando se han hecho privatizaciones en Europa Oriental, los grandes procesos de privatizaciones se hacían en momentos fiscales de gran estrés, podríamos decir, con lo cual la desinversión servía simplemente para cubrir algunos de las necesidades de pagos de deudas o de apoyos presupuestarios muy momentáneas, con lo cual sí se producía en el largo plazo, desde una visión de capital, sí se producía una desinversión del país. En este caso no se produce una desinversión. Al revés, los recursos en su totalidad o en gran parte se siguen reinvirtiendo para que trabajen sobre esta área. Lo han puesto en el ejemplo, por ejemplo, ahora que comentaban de la carretera en el Pacífico. Esto es clave no solo desde un punto de vista, además de la infraestructura o de la parte del ciclo de infraestructura y del ciclo de inversión pública, sino desde un punto de vista fiscal, porque suma además a la responsabilidad fiscal. Entonces, este segundo gran punto, el problema de la percepción social de confundir a veces privatización con reciclaje de activos. Y el tercer gran desafío que enfrenta Costa Rica, a nuestro juicio, es la coordinación interinstitucional. Esto no es exclusividad de Costa Rica, es algo que sucede en muchos países. Este tipo de modelos son complejos, son estructuraciones que exigen de interacción entre distintos actores públicos, privados, financiadores, distintos mecanismos para la diversificación del riesgo. Entonces, en ese sentido, poder mejorar la coordinación entre el Consejo Nacional de Concesiones y el Ministerio de Hacienda, Mideplan, el sector privado, es muy importante. El banco es un socio comprometido con el desarrollo y con la infraestructura. Antes de pasar a este tema en concreto de APP, les quiero comentar, por ejemplo, que del total de la cartera del banco en el país, que representa aproximadamente hoy en día 1.400 millones de dólares, sin contar los préstamos de apoyo presupuestario, el 70% de nuestra cartera es en el área de infraestructura, con lo cual rozando prácticamente los 1.000 millones de dólares. Tenemos, y en ese sentido trabajamos con don Rodolfo y con todo su ministerio, obras en distintas rutas. Recientemente inauguramos el rompeolas de Caldera, pero también en el área de agua y saneamiento, en el área de energía. Pero en esta idea de poder apoyar al país para que apalanque recursos financieros que vengan más allá de la tradicional inversión pública, tenemos además un programa que es particularmente interesante, que es el Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas. Este programa tiene un componente de desarrollo de capacidades institucionales por valor de 3 millones de dólares. Puede parecer un monto pequeño, sobre todo cuando hablamos de los proyectos de infraestructura, como Taras, La Lima, etc. Pero hay que pensar que este es un componente exclusivo para la formación de capacidades en el área de APPs y de reciclaje de activos. Entonces, realmente sí son muchos recursos que van a permitir elevar la capacidad técnica, que ya es elevada en Costa Rica, esto quiero que quede claro, pero elevarla aún más para poder tener estas estructuraciones y tener actividades de fortalecimiento que incluyen tanto el CNC, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Ministerio de Hacienda. También con nuestros préstamos tradicionales, quiero decir, aquellos que no implican necesariamente una actividad de APPs, tienen componentes como, por ejemplo, el Programa de Infraestructura y Transporte, el PIT, en el cual, por ejemplo, el tramo entre San José y San Ramón, estamos viendo si podría derivar en un contrato de APP. Vamos, por ejemplo, a financiar el estudio de factibilidad para el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de las vías interamericanas, tanto norte como sur, mediante una asociación público-privada. Y se está apoyando al Consejo Nacional de Concesiones en la evaluación y asesoría de varias iniciativas privadas de proyectos de concesiones. En definitiva, y con esto quiero terminar, porque creo que lo más interesante puede ser esta fase de preguntas, creo que se ha comentado, hay 2 o 3 puntos que yo querría subrayar. El primero es la necesidad de una visión a largo plazo. Creo que don Federico en sus palabras de cierre y también don Rodolfo lo han comentado. Esto implica una política de Estado que no puede estar sujeta a los vaivenes políticos. Afortunadamente, Costa Rica, de nuevo, comparado con el resto de América Latina y el Caribe,
tiene una estabilidad institucional y tiene una estabilidad política de larga data. Pero si se puede desde el banco hacer ese llamado a que este tipo de materias sean política de Estado, porque en la medida en que implica una visión a 15, 20, 30 años, es necesario, siendo conscientes que va a haber cambios políticos, que va a haber cambios en la realidad de Costa Rica, tener entonces esa idea de política de Estado. Segundo, vincularlo muy estrechamente con la sostenibilidad de la política fiscal. Ustedes, como probablemente sabrán, el BID está también trabajando junto con el Ministerio de Hacienda estrechamente y otros multilaterales en los distintos programas de reforma que va a realizar Costa Rica en apoyo también con el Fondo Monetario Internacional para reestabilizar, en cierto modo, su situación macroeconómica y permitir un desarrollo económico. Bien, ese escenario de sostenibilidad fiscal tiene que ir vinculado entonces con el escenario de cuáles son las infraestructuras y cuáles son los mecanismos de financiamiento y de estructuración a través del sector privado que permitan una sostenibilidad. Habrá ciertas obras que no se podrán realizar simplemente con APPs o con reciclaje de activos, tendrá que permanecer en ciertos momentos también, en ciertas obras, la inversión pública más tradicional. En definitiva, vincular ambos ciclos es muy importante. Y tercer punto, y con esto termino, contar con contar con un proceso importante de ciclo de inversión pública. Incorporar esta cuestión al ciclo de inversión pública. Al final, el ciclo de inversión pública implica, y es la idea que tenía don Federico al comienzo, identificar qué proyectos son necesarios, identificar cuál es el retorno que tienen, identificar cuál va a ser la retroalimentación, el mantenimiento de este activo para que no se devalúe, etcétera, etcétera. A menudo, un tema que hemos visto en los países de América Latina y el Caribe es que cuando se habla de reciclaje de activos, de APP, se hace simplemente desde el momento de ¿y cómo financiamos esto? ¿Y cómo financiamos esta obra? Y entonces entra ahí. No, tiene que entrar en el ciclo completo, en el ciclo de ver cuál es la serie de obras que se van a financiar, cuáles son las obras que se van a hacer de una manera u otra, la monetización, etcétera, etcétera. Y en ese ciclo hacerlo, por tanto, de manera integral y coordinada. Con esto, Ileana, termino, no sin antes decir que el BID, como banco multilateral, es un socio que está comprometido en ese sentido con el país. Aplaudimos fuertemente que es tener este tipo de eventos, porque además es necesario realizar una pedagogía de los mismos. Al final, y creo que don Rodolfo lo decía, todo es para el servicio de los ciudadanos. Y estos temas corremos el riesgo de que pueden parecer muy técnicos, estructuraciones financieras, etcétera, y los ciudadanos no pueden entender. Creo que es necesario que todos, desde nuestras distintas áreas de responsabilidad, el sector público, el sector privado, la banca multilateral, hagamos un esfuerzo de transparencia, que los ciudadanos tengan rendición de cuentas, que sepan cómo funciona una concesión, que sepan dónde van los recursos, que sepan cómo se reinvierte. Y entonces esa serie de miedos que existen a veces en los países de América Latina y Caribe, no digo que desaparezcan, pero se pueden aminorar y poder entonces explorar actividades que en último término sean mejorar la vida de los costarricenses. Muchas gracias. Excelente, don Francisco. Definitivamente sí es un llamado de atención a mejorar nuestras estrategias de comunicación, ¿verdad? Y entender lo que decía Federico hace un rato, pago por uso. O sea, yo pago el celular, pago mi línea porque la estoy utilizando, ¿verdad? Y es algo muy natural, pero cuando me toca pagar por transitar por una carretera, ahí es donde empiezan los reclamos. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí en el panel de preguntas. Les comento, una de ellas dice, ¿está preparado el Consejo Nacional de Concesiones para entrar en una nueva etapa de negociación de proyectos de infraestructura de manera que se protejan y vigilen adecuadamente los intereses de los ciudadanos? ¿Qué hay de nuevo en ese sentido? ¿Qué falta por hacer? Creo que esta pregunta es para don Rodolfo. Sí, bueno, yo tengo que reconocer de que estamos en una etapa de construcción de una organización. El apoyo precisamente del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de sus componentes es para ese fortalecimiento. Y la pregunta es fundamental, porque necesitamos tener una institución robusta
que le dé las garantías a la ciudadanía de poder manejar adecuadamente proyectos de negociación de contratos de esta naturaleza y su supervisión en la ejecución en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Esta que sigue me parece que es para Federico. ¿Con qué herramientas jurídicas adicionales debería dotarse el Estado para asegurar una buena protección de los intereses del país en materia de concesiones para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura? ¿Qué acciones concretas se pueden tomar para evitar que los contratos para concesión de obras terminen con cláusulas abusivas para el país, como las del pago con dólares indexados a un valor de hace 2 décadas, o indemnizaciones por obras que supuestamente compitan o perjudiquen el negocio de los concesionarios y que limitan el desarrollo de la infraestructura del país, que hacen que el valor de la obra mucho más costoso de lo que en realidad fue? Bueno, vamos a ver, es extensa, pero creo que toca puntos muy importantes. El primero, yo creo que, y lo hemos vivido, ¿verdad? Obras públicas, tanto del modelo tradicional como del modelo de concesión, cuando han sufrido, ¿verdad? Con experiencias, vamos a ponerlo en positivo, lecciones aprendidas, muchos de los problemas vienen precisamente de la débil preparación y planificación del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces yo primero quisiera recalcar eso, o sea, el tema de sobrecostos, de los problemas que se enfrentan en los proyectos va por ese lado. El segundo punto de cómo asegurar que los contratos sean, digamos, adecuados para el efecto de los intereses de los usuarios y del país, bueno, pasa por capacidad institucional, eso es muy importante, porque la capacidad institucional no es solo para como la vemos tradicionalmente, que es, digamos, para ser el que está supervisando, fiscalizando, eso sí es muy importante, pero también para posicionar al país como un buen socio para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y cuando nos posicionamos como un buen socio, automáticamente tendremos una buena concurrencia en los proyectos de asociación público-privada. Y eso pasa por ganarse una confianza que depende de disciplina, de ir preparando bien los proyectos. Entonces, resumo en 2 puntos para evitar, digamos, pasar por experiencias como las que nos plantean en la pregunta: capacidad institucional y una adecuada preparación de los proyectos, sobre todo superando los periodos electorales, que es algo que hemos dicho, viendo esto más como una política de Estado, automáticamente genera confianza, atracción digamos, de varios jugadores de peso, y eso nos va permitiendo, digamos, ir logrando los objetivos en línea con lo que se plantea en la pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta que podríamos relacionar con esta respuesta. ¿Cómo califica los términos de la concesión de la Ruta 27? En el caso de una posible renovación de la concesión de la Ruta 27, ¿se puede renegociar los términos del actual contrato o será a continuación sin cambios del actual? Tal vez don Rodolfo, ¿qué consideraciones al respecto nos puede comentar? Bueno, todo análisis de una contratación establece la posibilidad para negociar cláusulas contractuales. Modificar cláusulas contractuales en términos que están previamente establecidos no es sencillo, pero sí posible. De manera que es una revisión a la que habrá que llegar en el momento de las conversaciones con Globalbí. Muy bien. Creo que aquí esta otra pregunta también es para don Rodolfo. ¿Cuenta la Contraloría General de la República con la experiencia y las herramientas para controlar y castigar a los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones que permitan errores en los contratos que vayan en detrimento de los intereses nacionales? ¿Cuántos casos de este tipo de malas prácticas se han materializado desde que se inició con las concesiones? ¿Cuál considera usted que es el mejor ejemplo de una concesión vigente exitosa en el país en este momento? ¿Por qué? ¿En qué se diferencia de las otras? ¿Cuáles considera usted que son los errores más grandes que se han cometido
en las actuales concesiones y por qué? Bueno, tal vez me voy a concentrar en la primera pregunta. Yo creo, yo tengo una admiración por la contabilidad pública, y lo tengo en el tiempo y lo tengo particularmente por la relación que hemos tenido a lo largo de estos 3 años, que ha sido muy activa en muchas auditorías, y sé que tienen toda la capacidad para investigar y analizar contratos o decisiones que se adoptan en la administración pública. De manera que en eso no tengo la menor duda. Yo no conozco en estos 3 años que haya habido alguna sanción. No tengo el récord de lo que ha podido pasar previamente a este periodo, de manera que no podría abordar ese tipo de pregunta en la generalidad. Me abstendría después de la contestación. Muy bien, aquí tengo una pregunta para don Francisco Javier. ¿Considera que nuestro país, imagino, aún con las bondades en su institucionalidad, sería suficiente o sería necesario, por ejemplo, la instauración de una superintendencia u otro mecanismo que permita fiscalizar y garantizar un eficiente, me imagino, uso de los recursos, además de realizar evaluaciones ex post y post de los proyectos como un mecanismo de rendición de cuentas? Muchas gracias, Ileana. Una pregunta muy interesante. Como respuesta concreta a si se ha de crear o no se ha de crear una institución externa para este tipo de labor, creo que a veces caemos en la tendencia de generar instituciones o agencias para necesidades que pueden estar cubiertas si las cosas se hacen bien. No sé si me estoy explicando con claridad. Existen agencias e instituciones, yo creo, ya hoy en día en Costa Rica, que en el caso de que el marco regulatorio sea claro, y creo que lo es, pero se puede aún fortalecer, en el caso de que la coordinación interinstitucional sea clara, en el caso de que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa tenga las herramientas para tener el control legislativo de este tipo de acciones, no es necesario, no digo que a lo mejor no sea mala idea, pero no es estrictamente necesario crear una agencia más. Entonces, porque si no, tenemos a veces esa cultura, y va a estar la Contraloría, la Procuraduría, este tipo de agencia. Lo importante es tener las necesidades de accountability, de rendición de cuentas y de transparencia satisfechas, y institucionalmente creo que el país ya cuenta con las agencias necesarias para ello. Muy bien. Tal vez Federico me ayuda con esta consulta. ¿Cómo mostrar a la sociedad los beneficios indirectos de las APPs, incluyendo empleos de operación y mantenimiento, impuestos locales y nacionales, empleos de proveedores diversos, aumento de la productividad nacional, etcétera? Sí, buena pregunta, y voy a tal vez empezar por algo que uno ve mucho, casi siempre que hay preguntas y consultas en torno a APPs y concesiones, y escucha uno mucho la palabra castigo, fiscalización, castigar, fiscalización. O sea, me parece que está muy bien porque evidentemente pues es un contrato donde si alguna de las dos partes no cumple, pues para eso están esos mecanismos. Pero yo creo que así como el país ha sido exitoso en la atracción de otro tipo de inversiones, llamemos dispositivos médicos, alta tecnología, turismo, etcétera, en todos esos sitios, es cierto, las empresas que vienen deben cumplir con las reglas del juego, ¿verdad? Para eso existe, pero al mismo tiempo debemos tener presente que esto es una competencia global por la atracción de recursos, es decir, los recursos que se terminan poniendo en Costa Rica, antes de ponerse acá, se analizó si iban a Colombia, si iban a Chile, si iban a Estados Unidos, si iban a México. Entonces es muy importante tener presente eso y que no se malinterprete. Eso no implica que es poner ahí las cosas sencillas o volcar la balanza para un lado, ¿no? Sino tener ese
equilibrio entre el control, digamos, de los proyectos y un marco que permita generar, digamos, atractivo del país a nivel internacional. Y ahora, ¿cómo hacer que las personas pues perciban los beneficios? Yo creo que pues el proyecto por sí solo lo hace, y creo que hay un trabajo también importante digamos, de ir educándonos entre todos en el sentido de poder ir entendiendo. A veces vemos un APP y decimos, ¿qué costoso es esto? Claro, es que entre comillas costoso, pero es que incorpora la operación, el mantenimiento, los riesgos y probablemente la otra vía que vemos más barata, no es que es más barata, es que sencillamente deja de lado todo ese tipo de cosas y lo que termino haciendo es heredándole a mis hijos y a mis nietos todos los problemas que de alguna u otra manera lo hubiese pagado. Entonces yo creo que es un tema de irnos educando como sociedad, entre todos, para ir entendiendo este tipo de esquemas, porque son esquemas que, como decía en la presentación, terminarán siendo los que prevalezcan, no en su totalidad, porque evidentemente, como siempre decimos, aquí la discusión no es cuál esquema es mejor que otro, sino es cuál esquema se adapta mejor a un determinado proyecto, ¿verdad? Pero son esquemas que sin duda tienen que estar en la caja de herramientas del gobierno para poder desarrollar sus proyectos y es un tema de educación continua, de comunicación y de entender pues cómo opera esto, que aunque tenemos una ley que data de tiempo atrás, pues todavía tenemos un camino importante por recorrer. Claro, aquí nos están pidiendo un ejemplo del reciclaje de activos que ha hecho Australia y un ejemplo de un proyecto en el que se podría aplicar en Costa Rica. Sí, bueno, Australia ha hecho varios, ha monetizado puertos, ha monetizado carreteras, son amplios, digamos, los ejemplos. Quisiera tal vez enfocarme en el de Costa Rica. Yo lo que diría, y hay varios, digamos, ahora que estábamos dando la presentación, el tema de Cañas Liberia es uno, por poner un ejemplo, pero, y lo voy a plantear muy rápido, es un proyecto que ya el Estado ha construido, y que ahora pues enfrenta el reto de cómo vamos a operar y mantener eso. Entonces el modelo de reciclaje de activos sería optimizar esa ruta, resolver el problema de operación y mantenimiento y reinvertir en la zona los recursos monetizados, ¿no? Puesto muy en simple. Pero yo invito, digamos, que en el planteamiento tal vez incluso abramos a otro tipo de sectores y podamos pensar, cada vez que pensemos en monetización de activos, pongo un ejemplo sencillo. Bueno, yo crecí en Tibás y cerca de donde está, digamos, la vía del ferrocarril, hay un terreno de lo que era la biblioteca pública. Y es básicamente un terreno muy amplio, sin uso, que es de propiedad pública. Entonces, imaginémonos qué capacidad tiene ese proyecto, digamos, en manos del sector privado de generar algún tipo de generación de ingresos. Entonces, lo quiero ampliar un poco para que tratemos de pensar cuando hablemos de monetización y reciclaje de activos, proyectos activos que ya tiene el Estado, cuáles podrían estar siendo, entre comillas, mejor gestionados por el sector privado y al mismo tiempo generar recursos al sector público. Entonces yo invito, digamos, a quienes están hoy en este evento a verlo de esa manera y de alguna manera uno se mueve de la casa a algún otro sitio y se va a dar cuenta de camino que ahí se puede encontrar una variedad importante de proyectos que podrían entrar dentro de este esquema. Se nos abren las ideas de negocios, ¿verdad? Aquí hay una pregunta relacionada. Hasta ahora el enfoque está en proyectos nuevos, pero vale la pena monetizar infraestructura existente. Está muy relacionada con lo que acabas de comentar. Correcto. ¿Verdad? No, y precisamente la monetización va por ahí. Digamos que la monetización uno la puede detonar adrede, y adrede me refiero es construyamos el proyecto y una vez construido lo monetizamos, o puedo monetizar algo que ya yo tengo de tiempo atrás y que digo, bueno, tiene una capacidad para monetizarse y dar vuelta. Es decir, es aplicable en ambos casos. Lo que sí es un hecho es que también el objetivo es que los recursos de la monetización evidentemente entren en un proyecto nuevo que posteriormente ojalá pueda monetizarse y que eso permita de alguna manera que la rueda siga girando de una manera revolutiva, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la utilización de los recursos.
Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Desde el ámbito del modelo de gestión por resultados y su componente de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ¿de qué manera se debe integrar el enfoque de calidad de los servicios de infraestructura en función del impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas? No sé si don Rodolfo quisiera referirse a esto. Bueno, en realidad yo le digo a los funcionarios del ministerio que todo lo que nosotros hagamos es para mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo insisto en eso, un día y otro también. Y ese es nuestro propósito, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la calidad de los servicios, mejoramos la calidad de vida de la persona. Y ese es el fundamento de nuestra tarea. Y la pregunta me viene muy bien por esa razón. Si nosotros arreglamos una alcantarilla que le causa un problema a una comunidad, estamos mejorando la calidad de esa comunidad. Si toda, por pequeña que sea la obra, si arreglamos un puente por el cual no pueden pasar adecuadamente, estamos solucionando un problema a su calidad de vida. Tanto seamos más activos y podamos magnificar nuestro trabajo, estamos cubriendo a una población mucho mayor. Muy bien, aquí hay dos preguntas relacionadas que voy a leerlas para don Rodolfo. Una es, ¿cómo podríamos empezar a crear capacidades en los funcionarios públicos involucrados en estos procesos y cómo iniciar ese cambio de mentalidad y apertura a utilizar este tipo de modelos? Y la otra pregunta está relacionada con cómo atraer e incentivar la incorporación de talento multidisciplinario al sector público para generar estos equipos de trabajo. La participación en procesos sin duda permite la capacitación de personal. El contar con funcionarios con la experiencia y con el conocimiento, liderando los procesos es también fundamental en ese camino. Yo le digo a funcionarios que se están vinculando con estos temas, que tienen la suerte de estarse involucrando en lo que yo creo que es una actividad de futuro. Y que aprovechen el espacio que están teniendo para mejorar su conocimiento y su capacidad profesional. Y afortunadamente contamos con profesionales de experiencia a los cuales hemos venido tratando de convocar de una manera y otra, de forma que quienes interactúan con ellos puedan absorber el conocimiento y la capacidad que ellos tienen. De manera que creo que esa es la forma de ir desarrollando una mayor capacidad. Y desde luego está la academia. La academia que puede permitir a los funcionarios mejorar su condición, su conocimiento profesional. Y ahí, pues, lamentablemente, hoy en día no tenemos toda no hemos sido capaces de mantener los programas que el ministerio tuvo en el pasado. En la época en que yo me empecé a trabajar, solamente el que no quería no iba a recibir prácticamente una capacitación fuera del país, ¿verdad? De manera que la academia es fundamental. Sí, aquí tengo otra pregunta, quizás para Federico. ¿Cómo podemos vincular estas herramientas en áreas de inversión que van más allá de carreteras
y que corresponde a infraestructura estratégica para sectores como turismo, logística, por ejemplo. Ujú. Sí, es muy importante. Yo creo que ahí son dos puntos. El primero, como decíamos, recordar que no estamos desarrollando cosas, sino que lo que estamos buscando es solucionar problemas a través de la provisión de servicios públicos. Entonces, la primera, es decir, todo lo que se desarrolle bajo este esquema y otras modalidades debe ir orientado precisamente a eso. Si voy a desarrollar una determinada ruta es para detonar la actividad turística de una zona, para mejorar la movilidad logística entre las zonas francas, que es, por ejemplo, uno de los temas que conozco que es uno de los retos por atender. Y cómo llevar esto a otros sectores, precisamente lo que decíamos ahora. Yo creo que se lleva de dos maneras. La primera, porque la monetización de un activo que es capaz de generar flujo de caja, evidentemente generará recursos para el desarrollo de otros proyectos. Ese segundo proyecto no necesariamente es un proyecto monetizable y no necesariamente es del mismo sector. Es decir, yo podría monetizar una carretera para desarrollar un acueducto, por poner un ejemplo, o para desarrollar escuelas. Y al mismo tiempo, puedo también, como les decía ahora, visualizar cualquier tipo de infraestructura en la que posiblemente no la estemos gestionando de una manera adecuada, llámese terrenos públicos, edificaciones públicas, puertos, etcétera, que probablemente el sector privado tenga una capacidad de desarrollarlo de una mejor forma y al mismo tiempo de aportar un recurso inicial al Estado. Entonces hay esas dos formas, digamos, de poner sobre la mesa lo que es el tema de monetización de activos, tanto hacia dónde van dirigidos los recursos como cuáles proyectos es aplicable el mecanismo. Muy bien. Tenemos otra pregunta relacionada con el tema de impuestos. ¿Cómo empatar los impuestos actuales versus las necesidades de mantenimiento? Ya que se cuenta con el impuesto al combustible y se estaría generando otros impuestos, llámese peajes, en el caso de carreteras. Esa es la percepción de los usuarios sería de doble pago. Esa Sí. creo que Federico la ha comentado en otras ocasiones. Sí, es buena pregunta y sin duda es un reto, pero yo lo plantearía de la siguiente manera. Primero partimos del hecho de que los recursos disponibles aún de ambos, yo sé que los impuestos que suele tener uno en la mente es el impuesto a los combustibles y el derecho a la propiedad de vehículos, no el impuesto sobre la propiedad de vehículos. Entonces son los dos que uno suele mantener. Primero decir, para lo que necesitamos y aspiramos y lo que requerimos en mantenimiento, esos dos recursos no son suficientes, es la realidad. Número dos, el más importante de esos dos es el impuesto sobre los combustibles fósiles. Y como le decía ahora, somos un país que apuesta a las tecnologías alternativas eléctricas para el desarrollo del transporte, porque hoy prácticamente la gran masa de consumo de combustible fósil es transporte. Entonces, la tecnología nos va a llevar hacia la adopción de otro tipo de formas de transporte que no dependen del combustible fósil. Entonces, claro, hoy podemos decir, eso falta mucho, sí, falta mucho. Yo en el año 2000 decía que faltaba mucho para el 2015 y ya estamos en el 2021. Entonces, es una cuestión tan rápida que también tenemos que ir viendo, eso se va a terminar erosionando sí o sí. Y al mismo tiempo, volviendo al tema de que los recursos son limitados, yo creo que hay un elemento de justicia, tanto en quien pague, en quien use pague, porque muchas veces también la inversión podría estar orientada hacia zonas que no necesariamente son las que más la requieren. Entonces yo preferiría pagar por una carretera en San José, y que los recursos pudiesen direccionarse a otras zonas que requieren, digamos, otro tipo de soporte, no necesariamente en carreteras, pero sino en otro tipo de atención, no sé, hospitalaria, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y segundo, también hay una justicia intergeneracional, si lo podemos llamar así, de poder, digamos, las generaciones que utilizamos los proyectos ir pagando por los mismos, ¿no? Porque típicamente el modelo mundial típicamente utilizado es mi generación la paga, la utiliza los años que funciona y la generación que sigue asume el problema y tiene que ver cómo la reconstruye. Yo creo que es un tema, y entiendo la pregunta porque sé que es un tema
sensible, pero yo creo que pasa por un tema de comunicación y entender hacia dónde nos va a ir llevando poco a poco la misma tecnología y cómo tenemos que adelantarnos a eso. Si no, vamos a estar en 20 años tratando de apagar el incendio de cómo resolvemos el habernos quedado sin recursos para mantener nuestra infraestructura. Claro. Ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, una pregunta para don Rodolfo. Para establecer una carretera de peaje, ¿se requiere una ruta alterna gratuita? Me parece que la legislación permite que no, ¿verdad? Pero en la generalidad de los casos, en nuestro país, con la red tan amplia que tenemos, me parece que hay prácticamente una ruta alterna para cualquier carretera. Tal vez, Iliana, nada más para complementar lo que dice don Rodolfo, hay ruta alterna sin peaje, pero gratuita ninguna, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Es importante hacer esa salvedad. Creo que con eso estaríamos, Gloriana. Quedaron algunas preguntas que tal vez podríamos después darle respuesta sobre un tema de tiempo. Sí, muchísimas gracias más bien a todos los participantes, doña Iliana, don Francisco Javier, don Rodolfo, don Federico y a todos los que nos han acompañado esta mañana. Bueno, a ustedes, gracias por reiterar la necesidad de tener una visión a largo plazo y por plantear tan claramente un esquema que permite mejorar tanto la cantidad, como dijo don Francisco Javier, como la calidad de la infraestructura del país, lo cual tiene además un impacto positivo sobre la competitividad, sobre la productividad y por ende el desarrollo económico del país, y también que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Les agradecemos mucho. Nosotros enviaremos la grabación y de igual manera queda disponible en nuestra página de Facebook de la Academia. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.